perdidos en el medio de la montaña y escuchar desde una emisora de tu país que te dice que no te buscan más. Y el relator de la radio seguía y decía, se estima que a fin de enero o primeros días de febrero se podrán ir a buscar los restos del avión y de los muertos, de los que quedaron. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos los muertos, nos iban a buscar como los restos. En el primer momento eso fue terrible, pensar que no te buscan más, pensar que te abandonan, que el mundo te abandona, que tu país te abandonan, que no te buscan más. Pero eso, yo siempre he tratado de a toda la historia nuestra buscarle la parte positiva, y eso para mí tuvo una parte muy buena, muy positiva, que empezó a generar en nosotros una especie de rebeldía, una especie de rabia, una especie de decir de aquí vamos a salir y le vamos a demostrar al mundo quiénes somos. Y entonces pasó de un lamento, de estar quejándonos, de que nos dejaron de buscar, a decir, ahora le vamos a demostrar al mundo quiénes somos. Y entonces ese punto de inflexión fue muy, muy grande, porque nosotros pasamos de la pasividad a la actividad, a actuar, a hacer cosas, y entonces nos organizamos con un equipo, un equipo de trabajo, limpiamos el avión, sacamos todos los muertos, sacamos todos los asientos, sacamos las mamparas, tratamos de aumentar el espacio que teníamos dentro del avión para estar más cómodo. Pusimos los muertos todos en un lugar al costado del avión, hicimos grupos de trabajo, grupos que limpiaban el avión, grupos que hacían agua y demás. Y ahí nos empezó a pasar algo que, si bien teníamos la energía, teníamos el objetivo que era salir de ahí, organizarnos para salir de ahí, nos empezamos a dar cuenta que nos moríamos. Y yo les cuento un detalle que me lo contó el médico mío cuando yo llegué a Montevideo, cuando me rescataron, que cuando yo hacía pipí en la nieve quedaba naranja fluorescente, y me decía el médico que eso es el síntoma de que tu organismo se está consumiendo tu masa muscular. Nosotros nos estamos comiendo a nosotros mismos, y eso es el hígado, el procesar, y eso hace que el orín esté muy oscuro, muy de ese color particular. Y nosotros nos estamos comiendo a nosotros mismos, nos estamos muriendo. Y si había una cosa clara que yo tenía en la cordillera con mis 22 años, era que no me quería morir. Yo no me quería morir, a mí me desesperaba y me comía la cabeza que en mi casa estaban llorando que se le había muerto un hijo, y yo no estaba muerto, ¿entendés? Entonces yo no me quería morir y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Habíamos intentado comer la suela de los zapatos, como hacían los conquistadores que venían a América, y no sé, deben ser otros zapatos porque fuera imposible. Intentamos comer cigarrillos, o así hicimos un té, nosotros teníamos muchos cigarrillos, había uno de los chicos que iba, que el padre tenía una tabacalera, y llevábamos, porque Chile en aquella época estaba con todo el problemas políticos y demás de Allende, y llevábamos muchísimos cigarrillos, y hacíamos una especie de té con el cigarrillo, porque dice que el cigarrillo tenía remolacha, tenía zanahoria, y era imposible también de tomar. Así que tuvimos que tomar la decisión más grande y más importante que se tomó en la cordillera, y que para mí fue la puerta a la vida, fue la que nos permitió vivir y permitió estar acá, y pasamos de sobrevivir a vivir, que fue utilizar los cuerpos de nuestros amigos como fuente de energía. Eso fue algo que, si yo lo cuento acá, todos han tenido un desayuno sano y bueno, y estamos todos con la barriga y con las necesidades cubiertas. Contarlo acá puede llegar a impactar, pero nosotros ya hacíamos 12, 15 días que estábamos sin comer nada, y no comíamos nada. Habíamos encontrado 2 chocolates, éramos 29 personas, y cortábamos unos pedacitos así muy chiquitos de chocolate que los repartíamos uno a uno. Y entonces, cuando tuvimos que tomar esa decisión, ya era una situación desesperante. Nosotros ya habíamos dejado de tener el hambre que conocemos, esa hambre que conocemos cuando llegas tú a tu casa después de una jornada de trabajo, que tienes una hambre vara con ganas de comerte todo. Ahí ya no era hambre, era necesidad de energía. Nosotros veíamos que nuestros cuerpos se iban consumiendo. Y esa decisión la hicimos todos juntos. Algunos tomaron unos horas, mediodía, un día más en tomar la decisión, en aceptarlas, otros rápidamente, la mayoría la aceptó rápidamente.
hicimos un pacto entre todos, que si cualquiera de nosotros se moría, nuestro cuerpo estaba a disposición para los demás compañeros, y le pedimos a los médicos, a los doctores, que como le decíamos, que se ocuparan del tema, que era cortar y repartir la carne, que no era una cosa fácil, les puedo asegurar, porque no teníamos las herramientas y porque además estábamos trabajando sobre los cuerpos de nuestros amigos, que era una cosa muy, muy difícil. Pero bueno, no teníamos alternativa, y así procedimos. Y ahí el equipo se organiza, ahí el equipo ya tenía energía, el equipo estaba motivado, el equipo estaba con un objetivo que era salir de ese lugar. De vuelta la energía y la actividad en el grupo creció, cada uno con sus rutinas de trabajo, hasta que llega a los 16 días del accidente, el 29 de octubre, que fue un día de mucha tormenta, de mucha nieve, y nosotros todos los días teníamos una rutina, siempre tratábamos de salir del avión, de movernos, de hacer algo. Ese día salimos, había una tormenta de nieve muy grande, mucho viento, tuvimos un rato afuera y temprano nos metimos para dentro del avión nuevamente. Cuando entrábamos en el avión, nosotros siempre hacíamos una misma rutina, que era primero teníamos un orden de entrar en el avión, después nos tapábamos, habíamos cueriado todos los asientos del avión y hacíamos una especie de manta de retazos, de pedazos de tapizado. Después rezábamos el rosario, que es una cosa muy importante. El rosario nos mantenía unidos, el rosario era como un acto de ese grupo, de unirlo. Y después hacíamos cuentos, cada uno contaba parte de su vida, qué se comía en la casa, cuáles eran las comidas más ricas que se hacían en su casa y demás. Hacíamos ese tipo de cuentos, y el grupo se iba apagando en silencio. Estábamos en eso cuando en un momento nosotros dormíamos cruzados, los pies cruzados en dos hileras, con los pies cruzados sobre los hombros de uno cada uno. Mi íntimo amigo, que yo lo tenía enfrente, que él estaba en ese momento en la parte alta, más incómoda, más dura, yo estaba en la medida tocado la parte baja, más cómoda, más mullida, y él me dice: Roy, no me cambies de lugar porque estoy con una llaga muy, muy grande. Disculpen que voy a cerrar la ventana. Porque disculpen que se prendieron ahí un ruido afuera, y él me pide: Roy, no me cambies de lugar, por favor. A lo que le digo: sí, como no, te cambio. Eso implicó que nos tuvimos que parar, desarmamos esa manta de retazos, todos nuestros compañeros gritaban: ¿qué están haciendo? Bueno, nos dimos vuelta, él se puso en la parte baja, más cómoda, y yo me puse en la parte más alta y más dura. Y así seguimos durmiendo y nos fuimos durmiendo todos. Yo me ponía una remera de algodón para evitar la nieve que entraba y se te derretía en la cara y te mojaba. Y estábamos en eso cuando yo siento que el piso del avión vibraba, era una especie de vibración, como cuando pasa un camión pesado por la calle y te vibran los vidrios de tu casa, o cuando estás en el campo y pasa una tropilla de caballos y sentís que vibra el piso, tipo un ruido así, y automáticamente sentí una explosión, y entró una luz de nieve que nos entró por la puerta, el lugar donde se había partido el avión, tiró abajo las mamparas y entró una ola que nos tapó el fuselaje, la mitad del fuselaje tapado de nieve. Yo sentí algo que me apretaba la cara en ese momento, un ruido que me apretaba la cara. Yo habré quedado con 15, 20 centímetros o más de nieve arriba. Ahí pegué un salto y pude sacar la cabeza para afuera y veía la mitad del avión tapado de nieve. Sentía gritos los que estaban atrás, bien contra las mamparas. La mampara le había caído en la cabeza y tenía una cámara de aire. Ellos todavía podían gritar, y sentía gritos muy a lo lejos. Salí como un gusano, como pude, de ese agujero que estaba atrapado entre la nieve, tratando de escarbar. Salí por el agujero que quedaba entre la nieve y la parte del avión, pude salir afuera, y cuando vi el panorama, todo ese paisaje que nosotros estábamos acostumbrados a ver había cambiado totalmente. O sea, la cantidad de nieve que se había movido había sido muy, muy grande. Traté de escarbar, entré de vuelta, empecé a ver manos que salían entre la nieve, y ahí le escarbaba y le hacía agujeros y seguía escarbando a otros. Por el agujero mismo donde yo había salido, iban saliendo compañeros míos, y todos esos nos movíamos en ese espacio que había quedado. Pero a medida que nosotros mismos nos movíamos, apretábamos la nieve y hacíamos que los que todavía estaban enterrados
se les hacía más difícil de sobrevivir, hasta que en un segundo, en un momento, sentimos otra explosión grande que fue del costado y nos tapó una luz totalmente. Nos tapó, yo estimo, con 3 metros arriba del fuselaje del avión. ¿Por qué digo eso? Porque en el momento que nos tapa y nos quedamos además en oscuras, totalmente oscuros, yo trato de ir, me meto por la cabina de los pilotos. Yo sabía que en la cabina de los pilotos habían quedado congelados, nunca los pudimos sacar. Una de las ventanas había salido, entonces ahí metí un fierro con la mano alta tratando de romper, de hacer una chimenea para recibir oxígeno. Yo pensaba que nos asfixiábamos y no lograba hacer eso. Tuvimos 3 días encerrados en ese tubo de acero tapados con casi 3 metros de nieve arriba. Fue terrible, terrible, viviendo entre los muertos. En el Alut murieron 8 compañeros. Además, el estar metidos en ese agujero tapados de nieve hacía que nuestro calor, la nieve es térmica, es aislante térmico, la nieve nos mantenía hasta un poquito mejor de temperatura, pero eso implicaba que el avión empezó a chorrear y a gotear, y estábamos todos mojados, sentados arriba de la nieve. Tuvimos 3 días en esa situación, hasta que el tercer día recién pudimos, por ese agujero que hacíamos, salir afuera. Y fue terrible, la luz fue terrible, y fue terrible además psicológicamente, porque nos caímos en la cordillera, se murieron 17, escuchamos que no nos buscan más, y viene una luz y nos mata a 8 compañeros. Mi amigo ese que yo le había cambiado de lugar 5 minutos antes, murió asfixiado, tapado por la nieve. Entonces eran golpes que nos pegaba uno a uno, nos iba pegando, y nosotros no entendíamos por qué nos estaba pasando, por qué tantas cosas, que todo nos salía mal. De recién al tercer día pudimos salir, nos costó mucho trabajo limpiar todo el avión y volverlo a acondicionar para poder seguir viviendo ahí. Pero sí nos dimos cuenta que era un lugar muy peligroso, que en cualquier momento venía otra luz y nos tapaba nuevamente, por lo que decidimos rápidamente organizar una expedición por dónde, para qué lado salíamos, porque nosotros no sabíamos dónde estábamos ubicados, dónde habíamos quedado. El piloto había muerto y había pasado toda la noche gritando: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Curicó es una ciudad que está en la precordillera chilena, por lo que si era verdad lo que nos decía el piloto, nosotros teníamos que estar muy cerca de la civilización de Chile. Pero a su vez nosotros teníamos un llano, un bajo que iba para el este. Entonces decíamos, ¿cómo si nosotros estamos en la precordillera chilena, este valle que cuando llega el verano el deshielo se mete tendría que ir a un bajo, tendría que ir para el río, para el Atlántico, se mete para la cordillera? Entonces era una discusión permanente que teníamos y demás, hasta que al final optamos por cumplir, hacer lo que se debería hacer, era que organizar esa expedición que salga por el bajo hacia abajo, caminando. Y pusimos a los más fuertes, a los que estaban mejor físicamente. Yo ya a esa altura, con la muerte de mis amigos, que se murieron 2 en el Alud, a mí me había pegado mucho, yo no estaba entre los más fuertes, y salieron Vicentín, Parrado y Canesa, que los preparamos, les dimos la mejor ropa, les dimos la mejor comida, los pusimos en los mejores lugares a dormir, salieron caminando hacia abajo por el llano. Ellos iban con mucho miedo porque iban a lo desconocido, iban no sabían a qué se iban a enfrentar, mientras que en el avión estábamos el grupo de amigos y sobrevivíamos, teníamos comida, teníamos agua y teníamos el avión para vivir. Y a los 3 días de que ellos salieron, volvieron de vuelta. Yo creo que fue una excusa, volvieron diciendo que habían encontrado la cola del avión, y que en la cola del avión habían encontrado la batería del avión. Y con la batería del avión y la cola del avión, y la radio que estaba arriba, el ingeniero, yo podía juntarlos los dos y hacer funcionar la radio, y con eso pedir ayuda. Al principio a mí me costó mucho, yo traté de convencerlos que yo no sabía nada de radio, que yo lo único que había hecho era, un amigo me había enseñado eso, lo del cablecito en la antena, pero bueno, no, Roy, tenés que venir, eso es la única salvación que nos queda en el equipo, tenés que hacerlo por el equipo, por todos. Y bueno, allá marché, y tuve 8 días en la cola tratando de hacer funcionar la radio, que fue imposible por los cables, imposible por lo que era, imposible además, después me enteré, porque no podía funcionar la radio conectada directamente a las baterías.
pero eso nos sirvió un poco para mantener el espíritu en alto, para que el tiempo pasara, para darle tiempo a los que estaban arriba en el avión, aliviar un poco la presión, porque nosotros estábamos muy apretados todavía. Y después de 8 días de estar trabajando, volvimos al avión nuevamente con más cigarrillos, porque en la cola habíamos encontrado más cigarrillos. Yo en la cola encontré mi valija. Yo con mi valija abría la valija y vieron ustedes que todas las casas tienen un olor particular. La valija mía estaba entera como la había hecho en casa, y yo hundía mi cabeza todos los días cuando estaba en la cola y respiraba, y eso me transportaba, el olor de mi ropa, el olor de la valija, me transportaba a mi casa, era como un mensaje. Yo trataba de conectarme y pensar en mi casa, en la rutina de las casas que tiene, que estaba haciendo mi padre, mi madre, mis hermanos. Era una especie de canal de comunicación que hacía con la valija. Cuando volvimos al avión nuevamente, después de esos 8 días, nos enteramos que 2 amigos más habían muerto de desesperación, habían muerto que se habían aflojado, y ahí decidimos atacar la última salida, que era lo único que nosotros conocíamos en certeza en ese momento, era que para el oeste estaba Chile, y entonces dijimos hay que organizar otra expedición y caminar directamente para el oeste. Pero para el oeste teníamos una montaña muy, muy grande, que era de nieve blanca, y hicimos lo que no se recomienda por la gente de montaña, que es encarar de frente, y la encararon de frente. Nosotros preparamos a ese grupo de vuelta, a ese grupo de los chicos que estaban más fuertes, a Parrado, Canessa y Vicentín, les dimos las mejores ropas, les dimos el mejor lugar para dormir, para que descansaran, ellos tenían la mejor comida, y lo fuimos preparando. Nosotros de la cola del avión trajimos las mantas de aislantes de los tubos de aire acondicionado del avión, y los cosimos con cable de cobre y le hicimos una especie de sobredormir, un sleeping bag, para que ellos pudieran tenerlo para la expedición final. Y allá salieron una mañana de diciembre, muy preparados, muy motivados. Nos juntamos todos temprano. Nosotros aprendimos durante la marcha de nuestra estadía, aprendimos una cantidad de cosas. Por ejemplo, aprendimos que teníamos que muy temprano en la montaña la nieve está firme, está dura y podés caminar, y después contra el mediodía se pone blanda y te enterras hasta las rodillas. Por lo que ese día nos levantamos a las 6 de la mañana y los despedimos a ese grupo que salía que era la última opción que teníamos de encontrar ayuda, de salvarnos. Y nos abrazamos, le dijimos que iban a llegar, les tratamos de dar la mejor esperanza y demás, y salieron caminando. Parrado era el que más energía tenía, Parrado era el que más fuerza de la cabeza tenía. A Parrado se le murió la madre en el accidente, y la hermana tuvo 3, 4 días en brazos de él en coma hasta que se murió, y Parrado quería llegar porque si no dejaba solo a su padre. Entonces era impresionante la fuerza de la cabeza que tenía Parrado. Cuando estábamos en la cola del avión, él había subido y bajado 2 veces, y salieron caminando. Parrado camina unos 30, 40 metros y se detiene, se da vuelta y se nos viene hacia nosotros, y nosotros pensamos, se arrepintió, ¿qué le pasó? Y cuando llega nos dice una cosa que para mí es una cosa muy, muy, demuestra lo que es la personalidad de Nando, y yo trato de contarlo, que es, él se nos acerca y nos dice: muchachos, si llegado el momento ustedes tienen que usar los cuerpos de mi madre y mi hermana, yo los autorizo. Él nos estaba sacando la mochila, porque nosotros lo íbamos a hacer igual. Nosotros, si llegaba el momento, no se nos acababan los cuerpos, íbamos a usar el de Nando y la madre de Nando y de la hermana, pero él vino a sacarnos la mochila, a sacarnos la culpa, y eso fue una cosa muy, muy buena, muy emotiva en ese grupo, que lo abrazamos y dijimos: Nando, no va a ser necesidad, van a llegar ustedes, y allá salieron. Y esa montaña que nosotros veíamos, que nos daba la sensación que en un día y medio ellos iban a lograr subirla, llegar a la cima, tuvieron 3 días. Nosotros nos íbamos a dormir y veíamos los puntos negros colgados en la nieve, en la mitad de la montaña. Durante 3 días nosotros entrábamos y salíamos, y esos puntitos iban subiendo hasta que recién en el tercer día los vimos desaparecer.
Ahí festejamos con gran alegría porque pensamos lo lograron, pero arriba ellos estaban viviendo una cosa muy distinta. Ellos cuando llegan allá arriba, que pensaban llegar y encontrarse contra ver los valles, acuérdense en que el piloto nos decía, pasamos Curicó, o sea, nos decía que estábamos en la precordillera chilena. Pensábamos que cuando llegaran allá arriba iban a ver los verdes valles chilenos, llegan y se encuentran con un macizo de montañas, de picos y más picos. Nosotros estamos en Argentina, nosotros estamos en la precordillera argentina. Y ellos lograron llegar a ese punto alto y se encontraron con eso y le vino una desesperación brutal porque no sabían qué hacer, estaban ahí arriba de la montaña, en ese pico mirando, y veían un poco que para atrás, que para el este, además era más bajo, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí tuvieron que tomar una decisión muy importante, porque ellos podrían haber tomado el camino fácil de decir, volvemos al avión, que en el avión, bien que mal, sobrevivíamos, bien que mal estaba el grupo, teníamos la comida, teníamos agua, teníamos lugar para dormir. Y ellos deciden, y yo aquí también lo remarco, Nando con 22 años, Roberto Canessa con 20 años, después de 60 días de casi comiendo poco y nada, deciden mandar a Vicentín de vuelta al avión con el mensaje es, nosotros vamos a caminar hasta morir. O sea, ellos deciden caminar hasta morir. Eso es lo que yo quiero resaltarlo porque es impresionante la decisión que ellos toman y ellos iban literalmente a la muerte, porque iban a la desconocido, a esos picos, sin equipamiento ninguno. Yo he hablado después con alpinistas, gente de alta montaña, y dice, es imposible, lo que hicieron estos tipos es imposible. Cruzaron la cordillera con los viejos zapatos de rugby, con las medias de algodón de rugby, sin el equipamiento adecuado. Y bueno, volvió Vicentín a decirnos esa noticia y a que organizáramos otra expedición para el este, lo cual no hicimos porque ya estábamos muy, muy débiles y los que quedaban en el grupo estábamos todos muy débiles. Y ellos siguieron y bueno, ya la historia es conocida, la historia ellos se conectan con el arriero ese, el arriero avisa a la gendarmería y nos rescatan el 22 de diciembre. Nosotros escuchamos en la radio, nosotros, ni bien ellos habían llegado a la cima y se habían desaparecido, se habían ido, nosotros empezamos de vuelta a escuchar la radio, ya no escuchábamos radios uruguayas, escuchábamos radios chilenas, hasta que un día escuchamos, el 21 de diciembre prendimos la radio y escuchamos una noticia que decía, aparecieron dos personas que dicen ser sobrevivientes del avión uruguayo. Y nosotros, como ya habíamos tenido tantas malas noticias, no quisimos festejar mucho, nos alegramos, dijimos, serán ellos que llegaron, habían pasado ya 10 días, nosotros ya pensábamos que se habían muerto, pero esa noticia nos daba una cierta esperanza, pero tampoco nos queríamos aferrar muy, festejar mucho porque habíamos tenido muchas desilusiones. Y el segundo día salimos más temprano todavía y escuchamos, y se hablaba mucho del avión uruguayo, y en un momento escuchamos dos palabras, y son dos palabras que a nosotros nos significaba la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Saben cuáles eran esas dos palabras? Eran los nombres de Parrado y Canessa. Nosotros al escuchar en la radio los nombres de Parrado y Canessa, significaba que eran ellos que habían llegado y que habían logrado contactar en Chile. Y bueno, se hizo el rescate, vinieron los helicópteros, como estábamos muy, muy lejos y a mucha altura, los techos de los helicópteros, hubo que hacer en dos tandas el rescate, yo me tuve que quedar un día más. Yo salí el 23 de diciembre, después de 73 días en la cordillera, pesando 38 kilos. Esa es un poco la historia. Yo ahora les quiero pasar a la segunda parte de la historia, de lo que fue la historia, y es que, no sé cómo venimos en tiempo, Ignacio, ¿qué mensajes me dejó todo esto? ¿Qué mensajes que además uno lo ha ido procesando? Ya han pasado muchos años, uno ha tenido una experiencia laboral, yo he trabajado
en empresas importantes, he trabajado con grupos de gente, manejando equipos, y siempre he tratado de sacar las cosas importantes de esa historia que tuvimos que vivir y poderla transmitir a la gente para que pueda utilizarlo y servirle. Y le digo que mis aprendizajes son: el primero es valorar el momento que vivimos, cómo la vida te puede cambiar en un instante. Es una cosa que yo muchas veces he sentido eso, que sucede algo y mirás para atrás y decís qué bien que estaba. Nosotros en el accidente íbamos a Chile, en alegría, era mi primer viaje en avión, yo nunca me había subido a un avión, imagínense en cómo iba yo con mis 20 años, feliz de la vida, a Chile, que hablaban que era un país espectacular, que las chilenas eran muy lindas, y jugadores de rugby, era todo un ambiente, y en un instante te encontrás en el medio de la cordillera, a 4.000 metros de altura, con 29 amigos muertos. Entonces, eso lo que yo digo es: valoremos el momento que vivimos, es muy importante el momento y no estar quejándonos por cosas que no valen la pena, y poder aprovechar todo eso y disfrutarlo. Lo mismo me pasó, por ejemplo, ahora con la cuarentena. Yo hablaba con nosotros acá en Uruguay, la cuarentena se inició el 13 de marzo, y nosotros teníamos programados un viaje con nuestra familia y todo eso, y después de 2 semanas encerrados, en un momento le digo a mi señora: qué bien que estábamos hace una semana, es increíble cómo nos ha cambiado a todos la vida. Entonces, el primer mensaje es: valoremos los momentos que estamos viviendo, aprovechemos lo que estamos viviendo y disfrutémoslo, y no nos quejemos por cosas que no valen la pena quejarse. El segundo aprendizaje que yo quiero también resaltarles es aprendimos nosotros en la cordillera, como le decía, que esos roles que fueron surgiendo, esos chicos que con sus 20 años asumieron una actitud de, por ejemplo, los doctores, como le decíamos, de cuidar a nuestros amigos, de atenderlos, cómo eran respetados en el grupo. Cuando alguno de ellos venía y nos decía: a ver, ayúdenme, que tengo que mover a este herido, que tengo que ponerlo a hacer una cama, ayúdenme, que le vamos a poner una venda acá. Todo el mundo trabajaba y nadie se quejaba. Cuando uno de los inventores decía: a ver quién me ayuda a colocar estas chapas, acá vamos a poner nieve para generar agua, el resto del equipo lo hacía, y lo hacía además con mucho respeto, nadie le discutía. Y cuando yo estaba en la radio, yo salía para afuera y a ver quién me ayuda con la antena, sintonizarla, parate ahí, quédate ahí, lo hacían en respeto. Entonces, yo lo que aprendí es que la gente que trabaja con pasión hace que el resto lo respete. El trabajo con pasión hace que te respeten, y eso sí es muy importante, y en todos los órdenes de la vida, y se sigue. Yo es una cosa que lo tengo muy claro: la gente que trabaja con pasión y seriamente hace que te respeten. El tercer aprendizaje que también tengo para contarle es: no esperes ayudas afuera. A nosotros estamos los primeros 10 días, pasamos esperando ayuda de afuera. Nosotros esperábamos que nos vengan a ayudar de afuera, y, y no hacíamos nada. Yo una cosa que después he visto es: ¿cuánta gente conocen ustedes en la vida que está esperando ayuda afuera, esperando sacar la lotería, esperando que se muera un pariente y recibir una herencia, esperando que su jefe le dé un ascenso, sin tampoco preocuparse mucho, esperando? Y nosotros en la cordillera estábamos esperando. Entonces, el otro aprendizaje es: no esperes cosas afuera, actúa. Y hay que, eso yo creo que los importantes es, somos nosotros, pasar de la inactividad a la actividad, para nosotros fue un quiebre muy importante en todo el equipo. Entonces, no esperes ayuda afuera, actúa, sos tú el que podés hacer las cosas y cambiar las cosas. Y eso fue muy, muy importante. El otro aprendizaje yo creo que también es importante es en el alud, que fue terrible, que fue un golpe para todo el equipo terrible, también tuvo una parte positiva, que fue, nosotros éramos un equipo motivado, un equipo con un objetivo que era salir de ahí, un equipo trabajando todos juntos,
Pero cuando llegaba la noche y se ponía el frío y nos metíamos en el avión, se armaban pequeñas células en ese equipo de gente, porque había muchos subgrupos. Por ejemplo, nosotros éramos 5 amigos íntimos que íbamos en el avión, y nos juntábamos todos juntos y hablábamos de nuestras familias y llorábamos, y después estaban grupos de, por ejemplo, de abogados o de ingenieros que también que se iban, y eran como células que dentro de ese equipo, que tú lo veías grupitos que hablaban y contaban, porque eran más amigos, había más afinidades. Y lo que hizo la LUT, lo que sirvió buscándole la parte buena a la LUT, fue de cada uno de esos subgrupos que murieron 1 o 2 personas, y entonces se rompieron las distintas celdas de esos grupos, y ahí pasamos de ser esos subgrupos amigos a un grupo entero trabajando unido con un fin común. Entonces, eso yo lo llevo al símil de las empresas. Ustedes vieron que las empresas, cuando hacen esas reuniones y se habla de motivación y trabajo en equipo, y le dicen, somos un equipo, sí, somos un equipo todos juntos trabajando. Pero después están por un lado la gente de marketing, la gente de operaciones, la gente de ventas, y esos grupos existen rivalidades, existen cosas que hacen que no se una todo un equipo. Entonces, yo también le hablo a la gente, decirle, señores, que no tenga que venir una luz y matarte compañeros tuyos para que realmente logres juntar ese equipo y hacer un, un, un equipo trabajando unido para lograr ese objetivo. El otro tema que yo aprendí ahí también en la cordillera es encarar los problemas paso a paso. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros? Si nosotros nos hubieran dicho a los 10 días, señores, ustedes van a estar 72 días, acá no van a salir, se van a pasar 72 días, para nosotros hubiera sido terrible, hubiera sido terrible porque hubiera sido, nos hubiéramos muerto. En cambio, nosotros en la cordillera encarábamos el día a día, para nosotros era un día más que habíamos logrado pasar. Entonces, eso es otra cosa que yo aprendí, que no hay que mirar, decir cuándo. Por ejemplo, ahora con el tema de la cuarentena, con el tema de todo esto que estamos viviendo, todo el mundo dice, ¿y cuándo va a terminar esto? Y no podés ponerte a proyectar y a pensar cuándo va a terminar. Tenemos que vivir el día a día y solucionar y trabajar ese día, y el próximo día será otro día, y vamos a ir trabajando paso a paso. Las cosas importantes se van solucionando, se van encarando. El sexto punto del sexto aprendizaje también, que para mí es muy importante, es valorar las pequeñas grandes cosas que tenemos. Y esto yo lo digo, yo en la cordillera tenía ciertos sueños que me venían a la mente, que uno a veces no valora. Por ejemplo, yo soñaba, ustedes saben que en la cordillera, en la altura, a medida que tú vas subiendo de altura, la tensión superficial disminuye y hace que tú pierdas más agua por la respiración. Nosotros perdíamos muchísima agua por la respiración, y nosotros, si bien tuvimos mucha hambre, mucha sed, mucha hambre, mucho frío, la sed fue terrible, y la gente a veces no se habla mucho de lo que la sed que nosotros pasamos en la cordillera, porque además el agua que logramos derretir durante el día se nos congelaba en la noche. Y, entonces yo había un sueño recurrente que yo tenía, que era, yo soñaba que me levantaba, caminaba y había un grifo de agua, y lo abría y salía un chorro de agua. Y eso es una cosa que todos nosotros tenemos un grifo de agua en nuestra casa, y nunca nos dimos cuenta de lo que es tener un grifo de agua y hacer así que salga un chorro de agua. Lo que es poder tener un vaso de agua cuando quieras para tomar. Es algo muy importante. Otra cosa, que nosotros en el avión vivimos muy apretados, con las piernas cruzadas uno contra otro, y además el apretado significaba darnos calor. Y otra de las cosas que yo soñaba era con una cama con sábanas limpias, poderme acostar en una cama con sábanas limpias, era otros sueños. Entonces, yo lo que aprendí es cuántas cosas tenemos que no nos damos cuenta lo importante y lo que valen, y es importantísimo que valoremos esas pequeñas cosas, hay que darle valor. Yo creo que somos afortunados que tenemos demasiadas cosas, por eso no las valoramos. Cuando estás en la cordillera, cuando estás en esa situación, ahí te das cuenta de lo que valen esas cosas.
El punto 7, el aprendizaje número 7, que yo creo que también es muy, muy importante, es no subestimar a las personas o no subestimarnos a nosotros mismos. Yo aquí le cuento un detalle, que cuando el avión paró en Mendoza, que nos tuvimos que quedar una noche porque no podíamos cruzar, porque estaba la montaña, la tormenta sobre la cordillera, yo cuento que si a mí en ese momento alguien me hubiera venido con la lista de pasajeros del avión y me hubiera dicho, Roy, este avión se va a caer ahora en la montaña, se van a morir en el accidente X cantidad de personas y, y a los 72 días van a salir, van a poder volver al mundo. Aquí está la lista, marcame quiénes son los 16 personas que van a salir vivos después de 72 días. Señores, yo les puedo asegurar que yo me equivocaba en todos, menos en uno que a mí, que era, yo me ponía, por supuesto, pero me equivocaba en todos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si yo miraba las personalidades, los físicos, la forma de moverse y de actuar, muchos decían, no, este no va a servir para nada, y los iba sacando. Y eso nos pasa en la vida también. Nosotros, ¿cuántas veces nosotros por una pequeña primera imagen, primera impresión de una persona, nosotros la subestimamos, no, este no va a servir, este no va a caminar, o yo no voy a poder con eso? Mucha gente, a veces yo cuando hablando y haciendo el cuento, me dicen, qué increíble tu historia, si a mí me hubiera pasado yo me hubiera muerto. Señores, le digo, no, no subestimes, tú no sabes la capacidad, la fuerza que tenés adentro y de lo que sos capaz de hacer. El ser humano tiene mucho más fuerza de lo que piensa, tú lo pones contra una pared y lo vas apretando, apretando y siempre va para adelante. La resiliencia del ser humano es impresionante. La, el octavo aprendizaje, que para mí también es muy, muy importante, que yo aprendí de todo esto, es no quejarse. Yo en la vida, después de lo que me sucedió en la cordillera, yo trato de no quejarme por lo que me pasa alrededor, no quejarme de la vida. Este, si a ti te pasa algo que no te gusta, yo siempre digo hay que actuar, hay que cambiarlo. Hay algo que no te guste, vamos a cambiarlo, vamos a hacer todo lo que sea cambiar. Y si no lo podemos cambiar, tenemos que aceptar y ver cómo vivimos y convivimos con ello. Entonces, el no quejarse, yo siempre le digo, hay un montón de gente que se vive quejando y, que me pasa esto, y qué terrible esto, y hay que quejarse, y quejarse por quejarse, no arreglas nada con quejarse. Entonces, para mí, uno de los puntos de aprendizaje es no te quejes. Si hay algo que no te gusta, cambiarlo. Y si no lo puedes cambiar, aceptarlo y tratar de vivir con él y llevarlo en la vida. El punto 9, que para mí también es muy, muy importante, es mantener las esperanzas y soñar. Y esto, a nosotros, el hecho de estar en ese grupo, así como entramos en el avión, así como hacíamos esos cuentos de nuestra familia, nosotros soñábamos. Yo me doy cuenta que nosotros, y eso nos servía mucho, el soñar, las comidas, en la familia, cada uno hacía su cuento, el rezar del rosario para nosotros es muy importante. El hecho cuando yo encontré mi valija y yo respiraba y eso me transportaba, eso para mí era un gran, no saben cómo me reconfortaba el corazón, me sacaba, era un alivio al sufrimiento, era pensar, oler, sentir un poquito el olor de mi casa. Entonces, mantener las esperanzas, soñar es algo muy, muy importante y yo creo que tenemos que hacerlo permanentemente. Tener sueños es muy importante. Y el punto décimo que yo le veo también como algo muy importante es que es agradecer. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Yo siempre digo que tenemos que agradecer la familia que tenemos. Yo valoro muchísimo la familia, valoro muchísimo los amigos. Tenemos que agradecer los amigos que tenemos que cultivar los amigos y agradecerlos. Tenemos que agradecer el trabajo. Hoy, con todo esto que estamos viviendo la pandemia, aquí es terrible la desocupación. Hay gente que está perdiendo su trabajo, esa gente que vive el día a día en el trabajo. Y yo creo que los que tenemos trabajo y tenemos amigos y tenemos una familia, tenemos que agradecer eso. Y por último, yo creo que lo más importante que tenemos que agradecer es agradecer que estamos vivos. Y eso es el máximo, este,
punto de aprendizaje. Yo con esto un poco cierro esta primera etapa de la historia y no sé, ahora paso a las preguntas yo creo que aquí le podemos sacar mucho más jugo a esta historia, a esta vivencia mía. Roy, muchísimas gracias. Muy bueno. Y empecemos por Jaime. ¿Te parece, Jaime, que quieres hacerla tú a la pregunta? Bueno, la había escrito, sí, muchas gracias. Gracias, Roy, Sí, Jaime. por contarnos toda esta experiencia y sobre todo los aprendizajes que sacaste de ella, que yo creo que a todos nos ayudan. Eh, Quería preguntarte esto, ¿qué es lo que hizo que luego de cada momento, cada problema que iban enfrentando? Porque no es que se acabó con la caída, ahí empezó todos los problemas y empiezan a aparecer uno tras otro mientras se iban debilitando, y en lugar de minar esas fuerzas, yo no sé cómo hicieron y qué es lo que les permitió sacar nuevas fuerzas y renovar las fuerzas para seguir luchando y aguantando. ¿Tú sos Jaime o Fernando? Perdón. Yo veo, Jaime. Jaime, veo Fernando en tu pantalla. Perdón, a ver, No, es que había no hay puesto, problema, no hay problema. Jaime, lo que te quiero decir es, ahí vuelvo un poco a estoy. decirte a ese, nosotros, primero nosotros queríamos vivir. Yo no quería que mi familia siguiese llorando a un hijo muerto. Yo no estaba muerto, yo estaba vivo. A mí me dolía que mi familia, fíjate que yo no era mi dolor, no era lo que yo sufría, era lo que sufría mi familia. Y yo quería volver a decirle, no lloren más, yo estoy vivo, ¿entendés? Entonces, eso era un punto que a mí me daba muchísima fuerza. Yo quería volver a decirle, no sufran más, no lloren más, yo estoy vivo. Ese es el otro punto. Y el otro punto yo creo que es algo natural del ser humano. El ser humano sano quiere vivir, el ser humano sano no se rinde, no se rinde entre, además, la historia nuestra fue una historia, una lucha permanente contra el no. A nosotros todos nos pegó, nos caímos, no nos buscan más, viene una luz, nos mata a 8 amigos, encontramos la batería, la reunión con la radio y no las pudimos hacer funcionar. Entonces era una frustración, la frustración, una lucha permanente contra la frustración. Y nosotros ahí demuestra lo que es el ser humano, lo que es la resiliencia, lo que es la capacidad de dar y de pelear. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por eso también digo no subestimarnos. Nosotros éramos chicos jóvenes que no conocíamos la nieve. En Uruguay la montaña más alta tiene 500 metros. Era todo el entorno, era todo distinto, era todo inhóspito, era todo el frío, la muerte, y el ser humano tiene esa condición que yo la valoro y además te digo, hasta la disfruto, lo que es, y por eso la vida es muy linda y vale la pena vivirse, porque el ser humano es algo impresionante, que lo que somos capaces de hacer. Sí. Muy bueno, Roy. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Sí, José Miguel. Espera que sácate del mute y pregunta, ¿eh? Hola Roy, hola a todos. Un gusto estar reunido con tanta gente vistas. Roy, regresas a Uruguay. ¿Cómo te reacostumbras a vivir en la normalidad? ¿Qué cosas te chocaron? ¿El volver a estar en tu cama? ¿O qué cosas que te costaron retomar? Enrique, yo como te decía, yo estaba muy débil, yo salí pesando 38 kilos y además un poco por la noche de más que yo me quedé en el avión, que se quedaron con rescatistas, esa noche la pasamos con rescatistas, estos rescatistas llevaban comida para 3 personas para una semana y nosotros esa noche, los 7 que habíamos quedado para el segundo vuelo, le comimos toda la comida, fue impresionante. Era una especie de excitación que teníamos, no dormimos, te puedes imaginar, y eso hizo que en nuestros organismos que estaban ya muy débiles, eso nos cayó como una bomba, toda esa comida, porque además era comida, carne seca, era fiambres, salamines, eran huevos, eran chocolate,
era mate, le comimos todo, no dejamos nada, y yo ya el día siguiente me levanté mareado, y cuando me llevaron al hospital me vino una diarrea muy, muy grande, y esas diarreas, cuando las diarreas son muy fuertes, hacen que por el efecto de arrastre perdés un montón de cosas, de minerales, y yo perdí muchísimo potasio. Yo pesaba 38 kilos, y esa pérdida de potasio hizo que el potasio es el alimento de los músculos, el corazón se me enloqueció, me vino una arritmia, y, y además me hizo perder todo, así toda la capacidad de digerir del cuerpo. Me vino una enfermedad que es conocida como caquexia, que es cuando ya no tenés más capacidad de digerir alimentos, y yo estuve 15 días en tratamiento intensivo. Yo en el año 93 tuve con el médico que me había tratado, y me decía, el chileno me decía, oye, huevón, a mí me desesperaba porque yo sabía que tú te morías. Él era un profesional gastroenterólogo muy importante que había estudiado el caso de los campos de concentración y demás, y yo había entrado en la misma curva de esa gente. Me dijo, yo pensé que te morías, y mi desesperación es cómo le digo a los padres de este chico que piensa que lo rescataron, que se va a morir. Tuve 15 días en Chile. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque yo mi llegada a la civilización fue desfasada, fue gradual. Yo estuve 15 días solo en el CTI, el tratamiento intensivo. Y, y bueno, ¿cómo fue la llegada? En la llegada a mi casa, yo tengo mi familia, somos 6 hermanos. A mí, yo creo que me sirvió mucho la familia, cómo me recibió y cómo me acogió y cómo me protegió de los medios, me protegió de la prensa, me protegió de no creértela, de la fama, del éxito. Este, y además otra cosa que me pasó, para mí fue terrible, es yo recién ahí pude llorar la muerte de mis amigos. Nosotros cuando estábamos arriba en la montaña no nos podíamos sentar a llorar cada vez que se moría uno de nuestros amigos, porque sabíamos que primero te venías abajo si te ponías a llorar, segundo perdías energía, y para nosotros la muerte era, bueno, se murió pum, lo sacábamos, lo poníamos con el resto y seguíamos para adelante. Nosotros no podíamos parar y sentarnos a llorar a nuestros amigos. Cuando yo llegué de eso, ahí sí, ahí entré de vuelta en la vida, encontramos parte del grupo que no había viajado, y ahí sí me di cuenta que ellos habían muerto, y ahí sí lloré, y lloré muchísimo. Me costó muchísimo entender por qué se murieron los que se murieron y por qué nos salvamos los que nos salvamos. Eso fue una cosa que me comió muchísimo la cabeza, y hablé con muchos amigos, y hablé con muchos sacerdotes, amigos, y tratando de entender qué era, por qué era eso, qué nos había pasado. Pero bueno, el ser humano tiene una capacidad de adaptarse muy, muy grande. Así como nosotros en la cordillera rápidamente nos adaptamos a toda esa vida y a vivir y a hacer todo lo que tuvimos que hacer y a usar los cuerpos de nuestros amigos, cuando llegamos para atrás de vuelta al mundo normal, a la civilización, rápidamente nos adaptamos. Yo llegué a casa el 12 de enero, 12, 15 de enero ya estaba en Montevideo, y en abril ya estaba jugando al rugby de vuelta, y estaba yendo a facultad de vuelta, y estábamos tratando de encarar la vida, ya te digo, cada uno a su modo, éramos 16 personas distintas y cada uno lo hacía a su modo. Un poco yo por la forma de ser y de la familia, yo traté de optar por el lado de separarme un poco de la historia y tratar de vivir la vida como yo, sin tomarla como el sobreviviente, el famoso, y que no te contamine eso, sino como una persona más que me tocó vivir esa historia tan impresionante, pero estaba en la facultad sentado con todos mis compañeros de vuelta estudiando. Gracias, Roy. A todos les digo, ya son las 10 y demás, si tienen algunos compromisos previos, no hay problema. Hay más preguntas, así que se las vamos a hacer. Así que si alguno tiene que desconectarse, no hay Yo problema. estoy a la orden. Pedro Komatsudani, creo que hay algunas que me hiciste que ya contestó, pero dice, pienso en cuarentena, regresamos a ser los mismos de antes y todo lo reflexionado queda atrás. Sí, esa es una pregunta difícil.
Yo creo que el mundo va a cambiar, que la sociedad va a cambiar, que vamos a mirar el mundo de otra perspectiva, vamos a valorar eso que yo les digo, vamos a valorar un montón de cosas y creo que eso es lo bueno. Nos vamos a dar cuenta de los afortunados que somos y de todo lo que tenemos y que a veces no lo valoramos. Yo un poco por ser persona de riesgo por la edad, estoy acá encerrado. Siento desesperadamente no poder abrazar a mis hijos, siento no poder besar y abrazar a mis nietos, no salir a correr. Yo sigo manteniéndome en la parte de deporte y saliendo a correr casi todas las noches, salía y eso me desespera. Corro dentro de mi casa, hago ejercicio dentro de mi casa, pero bueno, yo creo que nosotros capaz que no cambiamos tanto, pero sí el mundo va a cambiar además de ver esto que nos pasó, y yo creo que va a ser un punto de reflexión y decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y estas cosas yo creo que lamentablemente van a ser más seguidas, así que tenemos que prepararnos. Gracias, Roy. Enrique está preguntando si se siguen reuniendo los 16. Nos juntamos, nosotros los 16 nos decimos hermanos. Ustedes saben que después de todo lo que vivimos nos quedó una relación que es, te diré que hasta más que hermanos. Hay una cosa, nosotros vivimos una intimidad impresionante ahí adentro de ese avión. Yo esto que les he contado, que más me he resumido muchísimo, mis charlas llevan un poco más largas, yo he tratado de sintetizar esto en 20 minutos, pero vivir 72 días, minuto a minuto, en esas condiciones, hace que la relación entre nosotros se fusione de una forma muy, muy, muy grande. Nosotros tuvimos que hacer cosas muy crudas, muy, muy dolorosas, y estamos todos unidos en esa. Entonces nos ha llevado a esa relación entre los 16 que somos, te diré que somos más que hermanos. Y sí, y nos juntamos muchísimos, nos unimos muchísimo. Es gracioso, yo miro el celular acá y les muestro, miren qué es lo que dice acá. Acá te demuestro quiénes está. El amigo Carlos Páez me llama permanentemente, ahora porque él está solo, pobre. Y entonces nos juntamos mucho. Si bien, ojo, también, así como te digo que tenemos ese grupo muy unido, también la vida nos ha llevado por distintos caminos. Después de 48 años, yo tengo grupos de afinidad dentro de los 16, que nos veo más. Yo con Carlitos me veo mucho, con el gordo François me veo mucho, con Roberto Canesa, mi cuñado, nos veo mucho, con otros me veo menos porque están en distintas áreas y tenemos distintas formas de vivir y de hacer. A mí me gusta mucho el deporte, la vida al aire libre y demás, pero sí nos vemos, y hay una fecha que es clave para nosotros, que es el 22 de diciembre. Nosotros el 22 de diciembre ya sabemos, no hay que programarlos, no hay que avisar, el 22 de diciembre nos juntamos, y ya desde hace unos cuantos años, el 22 de diciembre fue cuando nosotros salimos, si bien yo salí el 23, un día más. Nos juntamos, hoy en día ya hemos empezado, hace 20 años que hemos empezado a hacerlo con nuestros hijos y con nuestros nietos, y somos cerca de 200 personas, y hacemos una reunión muy, muy linda, y festejamos, y nos ponemos al día en noticias, y nos ponemos al día en nuevos hijos. Además, no se olviden también que Uruguay es un país muy chico, Montevideo es muy chico, y estamos muy cerca. Yo del resto de los sobrevivientes los tengo casi, te diré que a todos, sacando a Pedro Algorta, que vive en Buenos Aires, y el resto estamos todos acá muy cerca y nos vemos a menudo. Murió uno de ellos, murió Javier Metol, perdón, murió hace 4 años. Él era el mayor del grupo. Él, cuando yo tenía 20 años en la cordillera, él tenía 36, él no era jugador de rugby, él iba a acompañar, él era uno de esos que nosotros juntamos y llevamos para llenar el avión, y se murió. Y a partir de la muerte de Javier, de hace 4 años, nosotros empezamos a juntarnos más, y tratamos cada 2 o 3 meses, últimamente lo tenemos como el club de Toby, la casa de Carlos Páez, que está solo, que vive solo, que no tiene familia, y hacemos unos asados ahí y conversamos. Increíblemente, lo único que hablamos es de la cordillera.
nosotros en esas reuniones que hacemos después de 48 años nos juntamos y seguimos hablando, y te acordás aquel día, y cuando yo hice esto, y hasta discutimos cosas que pasaron, hablamos de la cordillera, es increíble, es increíble. Roy, hay dos preguntas más. Sí, vamos La arriba. pregunta de Francisco es, cuando eras ejecutivo y la gente te iba con quejas, ¿cómo lo manejabas? Sí, yo siempre he tratado, a mí me impactaba mucho cuando yo tenía un contacto con una persona y teníamos un trato, y cuando esta persona se enteraba que yo era uno de los sobrevivientes, él cambiaba su forma de relacionarse conmigo. Entonces, a mí no me gustaba eso, porque yo lo que quería es que la gente me quiera y me respete por lo que soy y por lo que hago, y no por lo que fui y lo que hice hace unos años atrás en la cordillera. ¿Entendés lo que te quiero decir? A mí eso yo trataba de que la gente me quiera, no porque soy un sobreviviente de los Andes, porque soy un héroe de los Andes acá en Uruguay, no, yo quiero que me quieran por lo que soy, que me contesten, por lo que me conozcan. Y entonces yo he tratado, durante mi vida, he tratado de separarme de la historia y ser un profesional y trabajar como un profesional en toda mi vida. Es más, a mi hijo no le quise poner Roy para no marcarlo. Yo me doy cuenta que yo voy a una oficina a hacer un trámite y me pregunta cuál es su nombre, Roy Harley. El tipo se queda medio. El otro día estaba entrando en Buenos Aires haciendo migraciones, y el propio que me estaba haciendo la entrada, en un momento me dice: ¿usted es uno de los sobrevivientes de los Andes? Y el tipo, sí, metía los dedos por abajo y me saludaba, lo felicito. ¿Entendés? Y la gente cambia, y yo quiero que la gente me quiera y me valore y me respete por lo que soy. Entonces siempre he tratado de separarme, pero bueno, sí, esos aprendizajes a mí me irrita, eso que tú me pusiste justo un ejemplo, eso de que el que se está siempre quejando y que me pasa esto, no, pará, ocupate las cosas que te pasan en la vida. Por supuesto que hay tragedias y a veces, pero esa queja de que se sienten que son víctimas, a mí es algo que me irrita, casi te diría. Bueno, y gracias, Roy. Tengo otra pregunta que dice si tuviste pesadillas o remordimientos acerca de lo sufrido y si te pudiste desprender de ellas. No, nunca, nunca, nunca tuve un sueño, nunca tuve una pesadilla, nunca tuve un remordimiento. Tuve pesadillas, por ejemplo, cuando me recibí de ingeniero, a veces me despertaba soñando que me faltaba un examen todavía y era terrible. Pero no, no, te diré que no. Y te voy a decir una cosa, yo creo que, ojo, esto te creo, pero podría afirmarlo con una certeza importante, es que ninguno de los 16 tuvieron pesadillas o remordimientos. Los 16, los que han tenido problemas, los han tenido independiente de la cordillera. Del único que voy a hablar en particular es porque lo quiero mucho y porque es un amigo y porque sé además que lo habla, es que Carlos Páez tuvo problemas con la droga y con el alcohol en una época de su vida, y él hubiera sido igual, hubiera tenido esos mismos problemas. Hoy Carlitos ha podido superar tanto el alcohol como la droga. Es más, ha escrito un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, que es toda la etapa esa que le tocó vivir. Y es una persona que ha hecho muchísima terapia, y es una persona que además a mí me asombra cómo habla de la época que le tocó vivir, que es una cosa terrible. Por eso cada uno tiene su cordillera, es algo real. Y Carlos pasó por épocas de su vida, que es más, que yo lo escuché a veces en esas charlas que él daba en Alcohólicos Anónimos o en la parte de drogadictos, y te impresiona hasta el punto que él llegó al fondo del pozo realmente, y ahí fue donde se pudo recuperar. Hoy se dedica a ayudar gente que está metida en la droga, y hoy es una persona fanático del trabajo, fanático de ayudar a la gente, y habla con esa certeza, de esa simpleza que te dice: no, flaco, no te quejes más, ocupate. Y yo creo que el resto de los oyentes también, cada uno ha vivido su vida. Yo hubiera sido ingeniero, me hubiera casado, hubiera tenido 3 hijos como tengo, más o menos en mi vida hubiera sido lo mismo. Por supuesto, sin
ese background que te da atrás el hecho de haber sido un sobreviviente que realmente te hace ver la vida de otro punto de vista, pero en la vida normal yo hubiera sido una persona muy similar. Roy, siguen llegando preguntas, así que te la hago. Dice, la cosa más importante de la que se arrepientan o te arrepientas de haber hecho durante la estadía. La cosa más en que nos arrepentimos es no haber salido al segundo día del accidente. Yo venía de jugar el campeonato uruguayo de rugby, yo pesaba 86 kilos, tenía 20 años, el haber pasado 2 días sin comer no te cambiaba, y podíamos haber salido con los heridos al hombro, hacia abajo, hacia el este. No haber salido hacia el este y nos hubiéramos salvado la mitad de los sobrevivientes, de los pasajeros del avión. Lo que pasa es que no sabíamos, de eso sí me arrepiento, es no haber salido por ese bajo caminando para afuera. Tú sabes que nosotros vamos al lugar del accidente, mucho desde Argentina, y se va por el valle del río de Atuel, y después nos metemos en la cordillera, y es todo siguiendo un curso de agua, que es el curso de agua del glaciar donde nosotros estamos. Nace ahí y va bajando. Y si nosotros hubiéramos salido, nosotros llegábamos caminando, a algún lado íbamos a llegar. Muy cerca, sobre el río de Atuela, hay un hotel abandonado, que es unas termas de azufre que hay, que ya estaba. Muy cerca de ahí también había una mina de azufre que estaba en operación cuando nosotros caímos. O sea, si nosotros hubiéramos sabido eso, la historia hubiera sido otra. Bueno, Roy, no tengo más preguntas, salvo que alguno quiera hacer una pregunta. En caso de que no, muchísimas gracias. Ignacio, quiero invitarlos que parte en mi página web, que visiten mi página web, que es www.royharley.ui. Ahí van a ver un montón de fotos, parte de mi historia, mi biografía. Yo cuento un montón de cosas muy lindas ahí, historia de fotos de todos los partidos que seguimos jugando, el partido aquel de rugby que no pudimos terminar. Los invito a que entren en la página. Bueno, Roy, y quizá lo último sí ahora, si tuvieras que dejarnos una tarea, algo para que después en grupo o el chair nos haga accountability, ¿no? Sí, más que una tarea les dejo algunos puntos, yo creo que son los puntos claves, valorar las pequeñas cosas, tengan, nosotros, yo creo que vivimos en un mundo que tenemos demasiado, y hoy en día con todo esto que está pasando y con toda esta gente que está pasando mal, no sé, en Perú, acá en Uruguay, hay gente que está pasando mal, por eso yo no me quiero ni quejar de esta cuarentena, porque yo estoy acá en mi casa, con internet, con teléfonos, con abrigo, con mi señora, yo no me puedo quejar, y entonces que valoren todo lo que tenemos, que valoren esas pequeñas cosas, que cuando abren una canilla y vean caer el chorro de agua, valoren lo que es esto, porque no tener esa agua es terrible. Y lo otro que yo también siempre, para mí es una cosa muy importante y que nos falta a veces, es agradecer y valorar lo que son los amigos, agradecer y valorar lo que es la familia, y agradecer y valorar lo que es tener trabajo. Esos son los puntos que yo creo que tenemos que no perder de vista, esas cosas en este mundo que nos lleva en esa ola de cosas, en tener más, en querer más cosas. Tenemos demasiadas cosas, tenemos muchas cosas, y apreciémoslo y disfrutémoslo. Roy, muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros que se conectaron. Bueno, nos vemos el viernes que viene con otro Viernes con Vistas. Gracias, Roy. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias. Suerte. Gracias, Roy. Vamos arriba. Gracias. Un gusto, Roy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.